capítulo 11, versículos 25 al 30 vamos a leer nuevamente. Ahora vamos a tomar la segunda parte del párrafo. Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros vimos la semana anterior los versículos 25 al 27, donde hablamos sobre la revelación soberana de Dios a quien Él quiere. Y dice que escondió esta revelación de los sabios y entendidos, haciendo una referencia más directa a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, que eran los expertos de la teología de ese tiempo, y la reveló a los niños, es decir, a aquellas personas que no necesariamente tenían una preparación, tenían un conocimiento más profundo, sino personas sencillas, simples, comunes y corrientes, personas que tenían un corazón dispuesto para recibir y ser enseñados como la tiene un niño. En segundo lugar, lo que vimos es que el versículo 27 es que el Hijo también soberanamente revela esto a quien Él quiere. Obviamente estas cosas se refiere al Evangelio en el contexto y al arrepentimiento. Recordemos que el Señor es el que concede el arrepentimiento, que sin la intervención de Dios una persona no se va a arrepentir porque sigue su naturaleza pecaminosa natural, y Dios es el que obra entonces a través de la predicación del Evangelio en el corazón de esas personas para que esas personas se vuelvan a Él. Pero finalmente el versículo 27, en la última parte, dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, muestra la soberanía del Hijo también en la revelación. La soberanía del Padre en la revelación del Evangelio, la soberanía del Hijo en la revelación del Evangelio. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver versículo 28 al 30, la invitación del Hijo, que también es obviamente extendida a todos y cada una de las personas, pero los que responderán ante esta invitación serán evidentemente aquellos que el Señor vaya también a obrar en sus corazones para que ellos puedan responder adecuadamente a lo que Él les está invitando. Todo el contexto de todo el Evangelio de Mateo y de todos los evangelios prácticamente tiene detrás de la escena a los fariseos y a los escribas, que eran aquellos que tenían un conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, particularmente de la Torá, y quienes también habían creado una serie de leyes, además de la ley que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, y las imponían sobre la gente con el propósito de poder que ellos pudiesen, a través de su propia justicia y su propio esfuerzo, ganarse el favor de Dios. Todo ese contexto estaba detrás de todo lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Y por eso es que es muy significativo que Él utiliza 3 imperativos o 3 mandatos, que al mismo tiempo son invitaciones. El versículo 28 al 30, los 3 están entre el versículo 28 y 29, y que tienen que ver con este llamado que el Señor hace a las personas para venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el primer imperativo. El segundo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y el tercero, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estos son los 3 mandatos, las órdenes que da el Señor, como dije, en términos de una invitación en el caso del primero, y luego ya hablando de un seguimiento de la persona del Señor Jesucristo. Aquí vemos como 2 etapas en general: la etapa de la conversión, que es la respuesta que se da a la invitación que el Señor hace en el versículo 28, y luego la etapa del discipulado, que se da cuando el Señor llama a llevar su yugo sobre
vosotros, dice, y aprended de mí, es decir, aprendiendo del Señor o identificándose con el Señor, como vamos a ver más adelante. De tal manera que estos tres imperativos dominan el párrafo en cuestión y nos ayudan a poder entender mejor esta invitación a la salvación que el Señor Jesucristo hace aquí. Si ustedes se recuerdan, la predicación de Juan el Bautista tenía otro tinte, tenía el tinte de llamar al arrepentimiento y luego de juicio, ¿recuerdan? Llamar al arrepentimiento porque obviamente el hombre está en una condición de pecado y necesitaba arrepentirse y creer en el Evangelio, porque eso es lo que Juan el Bautista predicó, pero en la predicación del Señor Jesucristo también involucra esa oferta de gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, dijo Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso no significa que la gracia apareció por primera vez en Jesucristo. Hay que tener cuidado con pensar eso. Pensar que en el Antiguo Testamento no había la oferta de gracia, porque sí había gracia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David vivió y pecó flagrantemente en el tiempo de la ley. Según la ley, David debía morir, pero no murió, y eso es gracia. Es decir, cada persona que ha tenido una relación con Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre fue por gracia. Por eso cuando Juan dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, no significa que por primera vez apareció la gracia, sino que significa simplemente que en la persona del Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera, la gracia y la verdad fueron personificadas. Y el Señor Jesucristo es el que da lugar precisamente a que Dios, siendo justo, sin pasar a llevar su justicia y su santidad, perdone al que merece la condenación por causa de su obra en la cruz. De tal manera entonces que el mensaje del Señor Jesucristo tenía tintes un tanto diferentes, no eran contradictorios, sino un tanto diferentes a lo que era el mensaje de Juan. ¿Recuerdan cuál fue la razón por la cual Juan tuvo esa duda y envió a sus discípulos a preguntar a Jesús en el mismo capítulo 11 si era él el que esperaban o tenían que esperar a otros? ¿Cuál fue la razón? Principalmente porque escuchaba que Jesús hacía milagros, por ejemplo, sanaba a personas y además enseñaba sobre misericordia. Es decir, el mensaje de Jesús tenía un tinte distinto en ese aspecto. Entonces Juan tiene que haberse preguntado, pero ¿cómo? Si yo vengo con este mensaje y Jesús viene con este otro, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Será Él realmente o no será Él? Y ahí nosotros vimos lo que era la duda de Juan. Pero lo que ocurrió es que Juan como profeta vio la primera y segunda venida de Cristo de una sola vez. Es decir, para él, al mirar desde la perspectiva del profeta, él vio los dos acontecimientos como uno solo. Y en el primer acontecimiento, Jesús venía con gracia y misericordia para salvar al hombre de su condición. Y en la segunda venida, que era el segundo acontecimiento, viene para establecer su reino y juzgar, ¿verdad?, con poder y autoridad. Y obviamente a eso se refería Juan, a la parte de la segunda venida, pero él vio la primera y la segunda como un solo evento. Entonces Jesús está transmitiendo ahora un mensaje de gracia y de misericordia, y por eso la invitación está llena de, si uno la lee se da cuenta que como que está llena de emoción, porque es una invitación abierta a todo aquel que quiera ir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo primero que vamos a ver. Es una invitación llena de gracia. Entonces, el llamado del Evangelio en toda su expresión. Y una cosa interesante, Juan el Bautista o cualquiera de los predicadores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, no podían decir que la gente fuera a él, es decir, o a ellos como predicadores, como expositores de la palabra. Ellos decían que se volvieran a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento decían eso, que se arrepintiesen y volviesen al Señor de todo corazón. Pero la invitación de Jesús es distinta. Es una invitación personal, dice, venid a mí. Y eso muestra también una diferencia notable entre los predicadores de la palabra de Dios
y la palabra de Dios encarnada. Jesús era la palabra de Dios viviente. Cuando Jesús, recuerdan en el Sermón del Monte, dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, estaba dando una señal de autoridad absoluta como Dios. Estaba diciendo, yo, Dios, digo esto, de esta manera, esto es lo que significa la ley realmente y no como los fariseos y escribas la habían interpretado erróneamente. ¿Por qué lo pudo decir? Porque Él es Dios. ¿Por qué ahora puede decir, venid a mí y ofrecer a la gente descansar? Porque Él es Dios. O sea, hay una señal de autoridad evidente en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, después de Jesús, todos los expositores y los predicadores de la palabra tampoco podemos hacer lo mismo que Jesús hizo, porque nosotros decimos vayan a Jesús. Así como Él dijo, vengan a mí. Y los del Antiguo Testamento dijeron, vuélvanse a Dios. ¿Ven cómo es distinto? Por eso es que el Señor Jesucristo, siendo el mensaje y el mensajero al mismo tiempo, tenía autoridad absoluta para llamar a la gente hacia Él. Una de las cosas que tenemos que tener clara es esto. Por eso yo muchas veces hago alusión al denominacionalismo tan propio de los seres humanos, cuando pensamos que una persona, a veces porque pertenece a una determinada denominación, entonces es un buen creyente, cuando no tiene nada que ver con denominación, tiene que ver con que la persona vayan al Señor Jesucristo. Amen a Cristo y sigan a Cristo y vivan de acuerdo a la palabra que Cristo ha revelado. Eso es un verdadero creyente. Y aquí está haciendo eso el Señor Jesucristo en su invitación. ¿Qué significa venir a Jesús contextualmente? Por supuesto, venir a Jesús significa creer en Él. Creer en Él. Todo aquel que acude a Jesús es porque el Padre lo lleva. Esto es algo interesante que Juan nos va a aclarar un poquito más en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, primero versículo 35, miren lo que el Señor Jesucristo dice en el famoso sermón después de la multiplicación de los panes y de los peces, del famoso sermón del pan de vida que Juan relata. Versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, miren, ahí está, eso significa venir a Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, hay una relación directa, sinónima, entre al que a mí viene, el que en mí cree. Es exactamente lo mismo. No tendrá sed jamás. Esa es la invitación que el Señor Jesucristo hace. Pero luego, aquí en el versículo 37 y versículo 39, 40 y 44, va a decir algo que es significativo y que es importante para comprender lo que es realmente la salvación y de quién procede la salvación y quién la hace posible la salvación. Fíjense el versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Otra vez la misma contexto de la invitación. Venid a mí. Pero aquí está explicando Juan, dice, todo lo que el Padre me da, o sea, como un regalo de parte del Hijo, o sea, del Padre al Hijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Fíjense cómo lo dice como algo absoluto, no como una posibilidad. No dice todo lo que el Padre me da, si es que quiere, esa persona viene a mí. No dice eso, ¿cierto? Sino que dice, vendrá a mí. Es un hecho. Y esto también se puede comparar con lo que el ángel le dijo a José cuando María estaba encinta y le dice que no temiera recibir a María como su esposa porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y luego le dice, y llamará su nombre Jesús. Y otra vez, como algo absoluto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No intentará salvar. Esto es muy importante que uno lo entienda porque tiene que ver con la salvación, es obra soberana y determinación soberana de Dios. Cuando Él quiere salvar a alguien, nadie lo puede impedir. ¿Y a quién salvará? A todo lo que el Padre le da. ¿Y quiénes son los que el Padre le da? Todo lo que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. ¿Ven cómo hay una relación directa entre escoger a un grupo de personas determinado que solo lo conoce el Padre, que el Padre se lo conceda al Hijo y que el mismo Padre lo lleve entonces a los pies del Hijo en arrepentimiento y fe? Eso es lo que va a decir más adelante. Sigamos leyendo.
Y Jesús dice en el versículo 37, y al que a mí viene, otra vez, no le echo fuera. No le echo fuera, al contrario, ¿cierto? Lo recibe. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, el Padre otra vez, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo no sé si están viendo la cadena de acontecimientos que se produce. El Padre es el que escoge, el Hijo es el que viene a buscar a aquellos que el Padre ha escogido, el Padre los lleva en arrepentimiento a los pies del Hijo, y a aquellos el Hijo los salva. Y aquellos que salvó los resucitarán en el día postrero. ¿Ven? La cadena de hechos que se dan en este plan glorioso de redención, que es imposible para nosotros explicarlo en toda su esencia, porque el plan de redención, ningún hombre jamás hubiese concebido en su mente un plan de esta naturaleza. De hecho, este plan es, ¿qué es lo que es para la gente? Es locura, es absurdo, es ridículo, es una estupidez. Y por eso es que la gente se ríe de este plan de salvación. Pero para el creyente no. ¿Y qué coloca en el creyente eso? Una seguridad absoluta. Porque dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de lo que Él me diese, yo no perdiera nada. Y uno va a perder nada. Entonces hay una seguridad absoluta de salvación también en aquellos que por gracia hemos ido al Señor. Ahora, ¿hay una responsabilidad de parte del hombre en este llamado? Por supuesto. El que no quiere ir a Jesús es porque no quiere ir. Es su responsabilidad. Esa persona no tiene nada, no tiene ningún concepto de lo que es la elección, por ejemplo, soberana de Dios. No tiene ningún concepto de lo que es el llamado de Dios para salvación. Así como nosotros sí lo tenemos porque estudiamos la Escritura. Cuando una persona escucha por primera vez el Evangelio no sabe eso. Pero ¿qué es lo que hace él? Uno le dice, tienes que ir a Jesús en arrepentimiento y fe, y él dice no. Entonces hay una responsabilidad personal. Él está rechazando una invitación que el Señor hace. La invitación del Evangelio es universal. La salvación es particular. La invitación del Evangelio es para todas las personas, pero la salvación será efectiva en aquello que el Padre le dio al Hijo. ¿Entendieron? Entonces, es una invitación personal y es una invitación que depende, obviamente, de la voluntad soberana de Dios. Recuerden que los tres versículos anteriores, versículo 25 al 27, dice que el Señor Jesucristo le da primeramente gracia al Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y después dice que todo esto tiene que ver con a quien el Hijo lo quiera revelar. En consecuencia hay una también comprensión mayor cuando nosotros entendemos esto y comprendemos que la salvación es obra soberana de Dios y la invitación es para todas las personas, pero los que van a aceptar esa invitación son aquellos que el Padre ha escogido de antes de la fundación del mundo. ¿Para quiénes es la invitación? Miren lo que dice enseguida. Hay una condición que debe reconocer la persona que acepta la invitación. ¿Cuál es la condición? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis trabajados y cargados. Yo he escuchado a personas que dicen, pero mire, yo he escuchado, como le llaman ustedes, testimonios de personas que estaban en el suelo y desde allí los sacó el Señor, pero en realidad yo nunca he estado en el suelo, así que yo no necesito eso. ¿Qué es lo que implica eso? Implica una soberbia y una autosuficiencia, una arrogancia, porque obviamente no entiende lo que significa su verdadera condición delante de Dios. El problema no es que esté en el suelo o no esté en el suelo, es decir, desde el punto de vista de que está pasando por situaciones difíciles, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver exclusivamente con la condición natural del ser humano.
Y aquí está descrita en dos palabras, que son sinónimas, por supuesto, a los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué significa eso en el contexto del tiempo de Jesús? Al menos implica dos cosas interesantes. Primero, que ellos estaban en esa condición por la impotencia debido a su propia condición pecaminosa. Es decir, el pecado que está que nosotros lo reconocemos, aunque no lo demos a conocer externamente, toda persona sabe, tiene un concepto del bien y el mal dentro de su ser. La conciencia que normalmente le llamamos, ¿cierto? En la conciencia, desde chico uno sabía cuando hacía algo malo. ¿Y qué pasaba? Empezaba a latir el corazón mucho más fuerte, porque venía el papá o porque venía la mamá. Uno sabía que había hecho algo malo. No era necesario que nos dijeran que estaba malo, pero la conciencia, como dice Pablo en Romanos 2, nos acusa o nos defiende. Entonces, estas personas, todo ser humano tiene una conciencia. Y dentro de esa conciencia sabe que es un pecador, sabe cuál es su condición, pero él se rehúsa a reconocerla. Impotencia por su propia condición pecaminosa. ¿Cuál es lo segundo que implica esta frase? Trabajado y cargado debido a qué cosa? A las cargas legalistas impuestas por los fariseos. Las dos cosas van de la mano. En el contexto del tiempo del Señor Jesucristo, esto es lo que implicaba. Ellos estaban trabajados y cargados por la impotencia debido a su propia condición pecaminosa y segundo, por las cargas legalistas impuestas por los fariseos. ¿A qué apuntaba lo que los fariseos enseñaban y exhortaban a la gente a que vivieran de esta o de esta otra manera? ¿A dónde apuntaba? ¿A la suficiencia de la salvación en Dios o a la suficiencia de la salvación en el hombre? En el hombre. Ellos decían, si tú cumples todo esto, tú vas a agradar a Dios y Dios te va a aceptar. Ahora, ellos no solo le enseñaban la ley del Antiguo Testamento, sino que habían agregado más de 600 leyes anexas, es decir, sobre esas leyes con el propósito de hacer más estricto el cumplimiento de la ley, pensando que de esa manera ellos estaban mejor con Dios, y eso lo colocaban sobre los hombros de la gente. Entonces, cuando la gente escuchaba a los fariseos, nosotros podríamos pensar qué terrible tiene que haber sido para ellos, porque ellos pensaban, tengo que ganarme el favor de Dios. Y hacían muchos esfuerzos tratando de cumplir esas leyes que ellos habían creado para hacer más estricto el cumplimiento de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, y de esa manera ellos caían en una impotencia tremenda. Y ya el agotamiento, la aflicción, por no poder cumplir correctamente con eso, tiene que haber sido algo muy duro para ellos. Y el Señor Jesucristo viene con una palabra de aliento y le dice, vengan a ustedes a mí. Ustedes están trabajados y cargados, vengan a mí. Vengan a mí, yo soy la respuesta. Olvídense de todo eso que le han enseñado los fariseos. Estos maestros inescrupulosos tenían a la gente agobiada por la imposición de leyes con el fin de que la gente consiguiese ser justo con el esfuerzo propio. Y eso es típico de la religión. Eso es propio de los sistemas religiosos, incluso dentro del cristianismo evangélico. Ojo que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay imposición legalista en las iglesias. Nosotros naturalmente llevamos un fariseo dentro y sale muy fácilmente. Y especialmente cuando se trata de juzgar al otro, mucho más fuerte de lo que yo me juzgo a mí mismo. Como decimos normalmente, la ley del embudo, ¿cierto? Lo ancho para mí, pero lo estrecho para el otro. Eso está dentro del corazón humano. Es propio del orgullo farisaico que nosotros pensamos que somos mejores que otros y que no hemos ganado un favor delante de Dios más que el otro. Entonces, esto era muy fuerte en ellos. Y notemos como en el capítulo 23, cuando el Señor Jesucristo los confronta directamente y les dice, este es el problema de ustedes, en el capítulo 23, versículo 4, habla sobre este punto de cargar a las personas con carga demasiado pesada. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Miren lo que dice Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Y qué es lo que produce eso? Físicamente nosotros sabemos, cuando llevamos una carga demasiado pesada, ¿qué es lo que ocurre? Al poco tiempo flaqueamos. Nos sentimos agobiados por la carga. Bueno, durante todo ese tiempo la gente había sido agobiada por esta carga legalista, impositiva, de una serie de reglas que los fariseos habían creado sobre los hombros de la gente. Y a esa gente entonces el Señor le dice, vengan a mí. Tenían que ellos reconocer simplemente su condición de impotencia total para luchar contra el pecado y de impotencia también para poder cumplir con todas esas leyes que los fariseos habían colocado sobre ellos. El agobio del pecado por un lado y la otra, la ley, la carga pesada que habían tenido que llevar por mucho tiempo. ¿Qué es lo que trae un agobio permanente? ¿Qué es lo que trae una imposibilidad de poder cumplir con lo que se demanda? ¿Qué es lo que produce en la persona? ¿Amargura? ¿Ya muy bien? ¿Ah? ¿Cansancio? ¿Qué más? ¿Frustración? ¿Impotencia? ¿Desesperación ya al final, cierto? Y una cosa que quizás involucra todo, la falta de paz. La falta de paz. Nunca está en paz porque siempre tiene que estarse ganando algo. Siempre que tiene que estar corriendo y esforzándose para ganar algo. Y entonces, esa es una de las cosas que trae como consecuencia el estar agobiado por el pecado y además intentar ganarse el favor de Dios y ver que nunca puede. Lutero era la expresión de eso. Hemos dicho varias veces lo que pasó con él cuando él, metido en su celda, como le llamaban a las habitaciones donde estaban en el monasterio, él hacía una cantidad tremenda de cosas con el propósito de ser justo delante de Dios. Muchas cosas. Se flagelaba incluso su cuerpo. Hacía largas vigilias de oración donde estaba noches enteras orando. Salía afuera de su celda con el propósito de arrodillarse y orar al Señor ahí. A veces tenían que, prácticamente casi congelado, tenían que entrarlo en tiempo de invierno. Lo entraban antes de que muriera de hipotermia. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que él quería? Él quería ganarse el favor de Dios. Él quería ser justo delante de Dios. Miren el agobio que produce. ¿Él tenía paz? No tenía nada de paz. En absoluto. Una ausencia total de paz. Y aquí es donde nosotros recordamos lo que dice la Biblia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en más de una ocasión. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El Señor Jesucristo es la verdadera paz. Fíjense una cosa, hermanos, que a mí me llama siempre la atención y quizás nosotros a veces no hacemos la reflexión, pero es bueno que meditemos al respecto. ¿No es verdad que nosotros muchas veces buscamos las cosas que podemos obtener de Dios antes que Dios mismo? Necesito paz. Bueno, voy a que Dios me la dé. Necesito esto, voy a que Dios me la dé. Pero ahí estamos equivocando el camino, porque estamos buscando el favor de Dios antes que a Dios mismo. Y Jesús nos dijo, vengan, y aquí yo tengo un almacén donde puedo sacar paz y darle, sino que Él mismo es la paz. Entonces la idea es que cuando nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, nosotros lo busquemos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos va a dar. Hace un tiempo escuchaba a Paul Washer y Paul Washer decía, si Dios me condena, yo tengo que adorarlo igual, porque Él sería justo si me condenara. Yo lo adoro, yo lo busco por lo que Él es. Y en este caso por lo que es el Señor Jesucristo, no por lo que me da. Ahora, cuando tengo una relación con Jesucristo, tengo las demás cosas. Pero mi mirada y mi interés no está puesta en lo que Él me va a ofrecer. Esta gente estaba agobiada, no tenía paz y necesitaba ir a Jesús. No necesitaba aprender una doctrina, necesitaba conocer a Jesús. Eso era lo primero. Obviamente todo lo demás venía como consecuencia. Ellos equivocadamente estaban buscando la paz en sí mismos, en el caso de estas personas, y en el cumplimiento de reglas.
mientras que ella se encontraba en la persona misma del Señor Jesucristo. Ese es el sentido. Por eso no debemos buscar los dones de Dios o del Señor, sino o lo que podemos obtener de Jesús, sino a Jesús mismo. La paz, el descanso, el gozo son solo consecuencia de tener a Jesús. Todo eso viene con el Señor Jesucristo. El segundo imperativo, o mejor, perdón, la primera promesa que aparece allí. La invitación, la condición que tenían que reconocer y entonces la promesa. Y os haré descansar. Y os haré descansar. Él promete el descanso, Jesús promete el descanso a aquellos que acudían a Él. La promesa es triple en el sentido negativo, es decir, de aquellas cosas de las cuales se libraba la persona. Y en este sentido negativo se pueden ver tres cosas. Primero, alivio de las aflicciones espirituales, de aquel agobio por tener el pecado y saber que está el pecado y no poder hacer nada con el pecado, porque lucho como luchaba Lutero y no podía zafarse de eso. Eso es lo primero. Cuando se va a Jesús, cuando la persona va a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, encuentra alivio de las aflicciones espirituales. Lo segundo, descanso de la carga legalista. Ya no es necesario cumplir con todo esto. No, porque Jesús cumplió delante del Padre y cumplió absolutamente todo y en forma perfecta. Por tanto, en Él yo descanso de la carga legalista. Y en tercer lugar, descanso del temor a causa del pecado. ¿Qué es lo que trae como consecuencia el pecado? La paga del pecado es muerte. Cuando una persona está en el Señor Jesucristo, obviamente ya no hay condenación para él. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La persona es librada inmediatamente de ese miedo terrible que tenía Lutero también, que pensaba que en cualquier momento Dios lo fulminaba, porque él reconocía la santidad absoluta de Dios y la pecaminosidad de él. Y él sabía que en cualquier momento Dios lo condenaba. Pero una vez que llegó al Señor Jesucristo ocurrió todo lo contrario, porque se descansó completamente del temor a causa del pecado, de la condenación justa de la cual estaba. Ahora ya no era condenado. Y eso es lo que disfrutamos cada uno también de los creyentes. Y positivamente ahora, desde el punto de vista de lo que se logra, es que es la experiencia de paz con Dios en la mente y el corazón. La experiencia de paz con Dios en la mente y el corazón. Recordemos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, miren, haciendo malas obras, es decir, en su voluntad, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El Señor Jesucristo es el que logra la reconciliación y con ella entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia positiva para nosotros? Paz con Dios. Paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuál era uno de los títulos que decía Isaías proféticamente que iba a tener el Señor Jesucristo? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Ahí hay un descanso positivamente. Entonces tenemos paz con Dios, tenemos tranquilidad de mente, tranquilidad de espíritu para poder buscarlo, adorarlo, servirlo, honrarlo, obedecerlo, pero no para lograr algo, sino gracias a lo que Él ya nos ha conseguido. Es una consecuencia, una seguridad eterna que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. El cristianismo es una experiencia de liberación por un lado y de disfrutar por otro.
Yo creo que aquí estas dos cosas me parece que son clave. El cristianismo es una experiencia de liberación por un lado y por otro de disfrutar. Miren, yo creo que nosotros nos hemos quedado en la primera, ¿no? Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis, ¿cierto?, libres, ¿verdad? Seréis verdaderamente, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero más adelante dice que el Hijo es el que ha dado el Padre el libertarnos de la esclavitud del pecado. Nosotros siempre hacemos énfasis en esa área, y está bien, porque eso es una realidad, la Biblia así lo dice, pero hay otra parte. Y esa es la segunda parte en la que muy pocas veces hacemos énfasis. Creo que uno de los teólogos que más habla sobre eso, ha escrito libros enteros de eso, teólogo contemporáneo, es John Piper. Él siempre habla del gozo, del disfrutar a Dios, del deleitarse en Dios. Y esa segunda parte es la que a nosotros a veces no la vemos muy claramente. Pero ¿qué dice el Salmo 16, por ejemplo? Como uno de los textos donde es evidente esto, y el Salmo 37 también, pero el Salmo 16 en primer lugar, el versículo 9 en adelante, Salmo 16, 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Miren, se alegró, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, miren lo que dice, hay plenitud de gozo. Y luego dice, delicias a tu diestra para siempre. Miren las palabras que utiliza: gozo, delicias, plenitud. ¿Dónde? En tu presencia. ¿Quién es el que nos abrió el camino, un camino nuevo y vivo para acceder al Padre? El Señor Jesucristo. Y entonces en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo. En otras palabras, debemos disfrutar la vida cristiana, y eso es un descanso también, ¿no es así? Cuando nosotros estamos enfermos, lo único que queremos es aliviarnos de esas dolencias, de esas aflicciones. Y cuando nos liberamos de esas aflicciones o nos recuperamos, ¿qué es lo que hay? Hay un gozo, hay una alegría. Ahora, esta alegría en este caso no tiene que ver solo con la liberación, sino que tiene que ver con hacia dónde nos volvemos una vez liberados. Es decir, tiene que ver con la belleza, la grandeza, la gloria de Dios. Tiene que ver con disfrutar de quién es el Señor Jesucristo. Y entonces la vida cristiana no puede ser aburrida, la vida cristiana no puede ser monótona, la vida cristiana no puede ser simplemente el decir que escapamos del infierno, no, si estamos disfrutando de la presencia del Señor. Eso es lo que debe llenar nuestro corazón. El Salmo 37 también habla al respecto. ¿Recuerdan lo que dice? Que nosotros inclusive lo cantamos. Dice, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Miren, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Hay un placer especial en Dios. Y alguien dijo muy sabiamente que cuando nosotros no encontramos placer en el Señor, nosotros vamos a encontrar que al basural más grande de esta tierra es un paraíso. O sea, en otras palabras, si nosotros no descubrimos a través de la Escritura y no nos deleitamos, no gozamos de la presencia de Dios, de este cristianismo, de esta relación personal que tenemos con el Señor, nosotros vamos a buscar otras cosas para deleitarnos. Aunque esas sean pura basura, porque este mundo eso es lo que ofrece. Y por eso es triste a veces cuando uno ve a creyentes que vuelven sus ojos al mundo pensando que el mundo le va a dar satisfacción. Si no encuentran satisfacción en Jesús, entonces ¿en quién van a encontrar? Como dice Sugel, Él es deleitoso, Jesucristo. Por eso Él dice, venid a mí, y entonces van a encontrar descanso. Ustedes van a encontrar lo que no encuentran en ninguna otra parte, pero no solo liberación de un estado de calamidad en el cual se encontraban, sino también un disfrutar de nuestro nuevo estado en el cual
nos encontramos ahora. Disfrutar de la comunión en Cristo, deleitarse en Él, estar completamente complacido en Él. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Colosenses que leímos hace un rato? Que Dios quiso que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Entonces, conocer a Jesús es conocer al Padre. Tener una relación con Jesús es tener una relación con el Padre. En Jesús conocemos al Padre, porque al Padre nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Esa parte, hermanos, práctica es la que yo creo que nos falta a nosotros. Y por eso el disfrute de este descanso no es tanto una realidad viviente, visible, práctica en nosotros. Aprendamos a disfrutar más de nuestra relación con el Señor. El segundo imperativo, volvemos a nuestro texto, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. En el contexto hebreo, esto del yugo significaba asumir las demandas de un maestro, su doctrina y sus exigencias. Obviamente que allí como metáfora se utilizaba, ¿verdad?, un yugo, pero el yugo cuando se daba en estos términos, como metáfora tenía que ver con asumir las demandas de un maestro, su doctrina y exigencia. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Y miren otra vez el contraste. Jesús está diciendo, lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo al mismo tiempo? No lleven el yugo de los fariseos. Porque ellos son los maestros que a ustedes le han enseñado, pero han puesto una carga terrible sobre sus hombros. Y ustedes no son capaces de llevarla. Por eso es que al ir a Jesucristo, la persona va a encontrar que en realidad allí sí está el verdadero descanso que necesita. Pero entonces Jesús dice, pero yo también tengo un yugo. Yo también tengo un yugo. Recuerden lo que hemos dicho varias veces también, que la Biblia dice que la persona, no existe ninguna persona libre en el mundo. No existe ninguna persona libre. El único ser libre es Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano o es esclavo de Satanás o es esclavo de Cristo. Es esclavo, pero el punto es, ¿de Satanás o de Cristo? Y eso lo dice el apóstol Pablo de una forma bastante clara en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla de eso, de lo que éramos antes y lo que somos ahora. 6:15 en adelante. Miren todas las referencias que hace a este concepto de esclavo. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí lo está dando en el sentido de la santificación. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, ahí aparece por primera vez la palabra, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Ve? Ahí están los dos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos, dice la palabra en el original, de la justicia. Aquí se cambia por siervo, pero la verdad es que es la misma palabra. Libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Entonces este es el segundo paso, y que es el paso del discipulado. Que una vez que vamos a Él, nos transformamos en discípulos de Él. Entonces, este yugo es el yugo del Señor Jesucristo, que es totalmente distinto al yugo opresor de los maestros de la ley y de los fariseos. No es igual, porque nos está colocando una exigencia sobre nosotros para alcanzar un objetivo determinado de salvación, sino que gracias a que el Señor ya nos hizo descansar en Él y nos concedió esa salvación, ahora nosotros nos sometemos a la doctrina de Jesucristo. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con gozo, lo hacemos porque queremos honrarlo a Él, lo hacemos porque queremos que Él sea glorificado, lo hacemos por gratitud a la obra que Él hizo en nosotros.
Y eso es lo que implica la santificación. La santificación no está llena de imperativos, la santificación está llena de disposición del corazón de una persona que ha sido libertada del pecado y que ahora sabe que tiene que servir al Señor. Pero no porque alguien le haya dictado eso, sino porque hay en su corazón el deseo de someterse a Cristo y obedecer a Jesucristo. Por eso es que la gracia bien entendida, con una comprensión correcta de la gracia, nosotros nunca podemos decir que la gracia invita al libertinaje. Por ejemplo, bueno, como dice Pablo ahí en el contexto romano, entonces pecamos, total, la gracia abunda. Si, entre más pecamos, más abunda la gracia. No tiene nada que ver con eso. Porque una persona genuinamente convertida, genuinamente donde la obra del Señor se ha hecho, donde él tiene una relación con Jesucristo, esa persona va a someterse a la autoridad de Jesucristo y va a someterse a la palabra de Jesús, a la doctrina de Jesús. El yugo de Cristo implica entonces aceptar sus enseñanzas como consecuencia de venir a Él. Es decir, a vivir en obediencia por causa de la salvación, no para la salvación, sino por causa de la salvación. Esto significa que el creyente está unido a Cristo y que es el que hace la fuerza para llevar la carga. ¿Quién es el que hace la fuerza para llevar la carga? Esta nueva carga, esta carga distinta, diferente, que no es una opresión, sino que es algo bueno, porque en la medida en que el Señor nos lleve unidos a Él en este yugo, ¿cierto? En esta unidad, obviamente el Señor nos va a dar la fuerza para llevar esta carga. Y más aún en el versículo 30 va a decir que su yugo es fácil y Él ligera su carga. Su yugo es fácil. Fíjense en contraste con el yugo de los fariseos, que era imposible de llevarlo. De hecho, ni ellos mismos, ni los propios fariseos que enseñaban eso lo podían llevar. Esa es la acusación de Jesús en Mateo 23, versículo 4, que ya leímos. Entonces, la idea es que nosotros aquí, al venir al Señor Jesucristo y al tener como consecuencia este descanso y este disfrute en Él, nosotros le llevamos el yugo del Señor, pero con alegría, no como una carga pesada sobre nuestros hombros. El yugo lo hacían en ese tiempo de tal manera, lo hacían a medida para el buey, es decir, para el cuello del buey, de tal manera que cada buey tenía su yugo, es decir, cada uno tenía un yugo especial, que le quedaba, que le calzaba correctamente. ¿Y qué es lo que hacían normalmente, que se hace para entrenar a los bueyes en el campo? ¿Qué es lo que se hace para entrenar a un buey a llevar un yugo? Y uno viejo, uno con experiencia y otro que no sabe, que está aprendiendo. Pero ¿quién es el que va conduciendo todo? Claro, el que tiene la experiencia, el que tiene la sabiduría, el que sabe por dónde ir y cómo tiene que hacer el trabajo. Bueno, el Señor Jesucristo es la encarnación de la sabiduría. Él nos va a llevar siempre correctamente por el camino adecuado. Nosotros simplemente tenemos que someternos a Él. Y ahí está el concepto de señorío de Jesucristo. Si Jesús es el Señor, entonces nosotros nos sometemos a Él. Y como Él es el Señor, es Él también que lleva la voz cantante en todo esto. Nosotros simplemente obedecemos, vamos juntamente con Él, donde Él quiera llevarnos. Y Él siempre nos va a llevar a lugares de delicados pastos donde nos hará descansar. Entonces esa es la alegría y el gozo que tenemos de saber que el Señor Jesucristo nos invita a una relación con Él. Fíjense, no solo a obtener algo de Él, sino a tener una relación con Él. Y en esa relación con Él, nosotros aprendemos de Él, que va a ser el tercer imperativo que aparece en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No en el sentido de estar mirándolo y aprender por imitación. En este sentido no está dicha la palabra en este contexto, sino en el sentido de identificación con Él. De identificación con Él. Yo me identifico con el Señor Jesucristo. Es bueno acercarse a Jesús porque Él es manso y humilde. Cuando nosotros tenemos una relación con alguien, evidentemente esa persona o esa relación con esa persona, la forma en que nosotros actuemos va a depender del carácter de esa persona, de la manera en que actúa o reacciona. ¿Me explico? Si uno tiene una relación laboral con un jefe que es
es fácil, como le llaman, de mecha corta, ¿cierto? Que prende rápido. Evidentemente mi forma de acercarme a él va a ser de una manera, ¿cierto? Si yo tengo una relación con un jefe que es amable, que es una persona tranquila, que es una persona que escucha, mi forma de acercarme a él va a ser distinta. Si yo conozco al Señor Jesucristo y sé que Él es manso y humilde de corazón, ¿cómo me voy a acercar a Él? Con toda confianza, con absoluta confianza. Me voy a identificar con Él porque eso es precisamente lo que yo necesito. El Señor Jesucristo demostró a través de toda su vida, inclusive al final, en el tiempo donde fue más conflictiva su último momento de vida en la tierra, que Él era precisamente manso. No abrió su boca, dice. Fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Entonces yo me identifico con Jesús, yo quiero estar con Él porque sé quién es Él. Miren la diferencia. Para el fariseo Dios era alguien lejano, difícil de acercarse, que colocaba una barrera. Para los creyentes, y Cristo está ofreciendo eso, es cercana la relación. Y es bueno acercarnos a Él, y es bueno estar con Él, disfrutar de esa relación con Él, porque Jesucristo es manso y humilde de corazón. Entonces ahí debe haber una identificación también con nosotros los creyentes. Y hay en consecuencia también, igual como en el caso del versículo anterior, hay una promesa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. En el primer caso, en el versículo 28, yo os haré descansar, tiene que ver con el momento, o sea, con la salvación. Y en el segundo caso, tiene que ver con el discipulado, es decir, con el estar con Jesús, el disfrutar de Jesús, con el identificarse con Jesús. ¿Y qué es lo que va a traer como consecuencia de eso? Descanso para nuestra alma. Hermanos, yo creo que nosotros muchas veces necesitamos esto, en nuestro transitar como cristianos en la tierra, la paz a veces se nos va, ¿cierto? ¿Y dónde encontramos? ¿Dónde encontramos la restauración de esa paz? En el Señor Jesucristo. Y allí al acercarnos a Él, al ir con Él, al someternos a Él, al caminar con Él, eso es discipulado, ¿qué es lo que ocurre? Hallamos descanso para nuestra alma. El refrigerio mayor que tenemos es la presencia de Dios mismo. ¿Dónde vamos a ir? ¿A qué parte vamos a ir? ¿A qué institución humana vamos a ir? Obviamente nadie puede darnos lo que solamente Él puede conceder. Y en este sentido, la relación con Él es la que determina el descanso que nosotros vamos a tener. Entonces, estas inquietudes que a veces vienen, estos afanes que vienen a nuestra vida por enfrentar circunstancias difíciles que no podemos controlar, se producen ¿por qué? Por falta de identificación y de cercanía con Él. No de relación con Él, porque la relación se establece una vez y para siempre, pero sí de comunión con Él, de intimidad con Él. Entonces necesitamos volver otra vez a la fuente, y la fuente es la persona de Jesucristo. Me encanta cómo el Señor enseña, porque el Señor enseña no para que miren a otro y sigan a otro, sino para que lo miren a Él y lo sigan a Él. Aprender de mí, dicen, ¿quién podría decir eso? Sí, Jesús solamente, aprender de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque su yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Qué bueno que el Señor haga esta invitación a la salvación y también la invitación al discipulado. Ahora, estas invitaciones cuando vienen del Señor Jesucristo son al mismo tiempo órdenes. Es decir, nadie puede decir, bueno, no, yo no acepto esta invitación y total igual sigo siendo amigo de Él. No. Evidentemente, todo aquel que conoce realmente, que ha ido por la fe al Señor Jesucristo, ya tiene descanso de su alma, ya disfruta de una relación con el Señor Jesucristo, va a desear también vivir con Él, andar con Él y seguirlo a Él. Somos discípulos de Jesús. Y en ese proceso de discipulado Él nos va transformando para que nos parezcamos más a Él.
Ese es el sentido realmente de lo que es el cristianismo. Si ustedes se fijan, no está relacionada con un montón de rituales que aprendemos y practicamos, sino que tiene que ver con una relación personal con Él. Por eso es tan importante hacer este énfasis, porque eso implica un cambio, una transformación en la visión que nosotros tenemos del cristianismo. Va modificándose las cosas. Y ya no es un asunto de costumbre, de tradiciones, sino que es algo mucho más vivo, más real y más vibrante también. Porque la relación con el Señor Jesucristo es activa, es dinámica, no es pasiva. Cuando entendemos eso, nuestro cristianismo también es mucho mejor y lo disfrutamos mucho más también. Padre, gracias por esta palabra tuya, gracias por la enseñanza del Señor Jesucristo, gracias por conocerlo más a Él. Cuando escuchamos lo que Él enseña y la manera en que Él se dirige a la gente, podemos conocer más también su corazón. Maravilloso corazón, siendo santo y justo, viene a un mundo lleno de maldad, viene al basural de esta tierra, Señor, para buscar y salvar aquello que se había perdido. Y nos invitas y nos llamas a una relación personal contigo. Nos invitas a ir a ti y luego, Señor, también a llevar tu yugo, que es ligero y fácil tu carga. Y nosotros, Señor, debemos identificarnos más contigo, seguirte, obedecer tus mandatos, ir tras de ti, no para lograr algo de ti, sino para ser más semejantes a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por manifestar tu amor y tu gracia en una manera palpable, visible, Señor, que podemos disfrutar. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay alguien sufriendo por algo, si hay alguien, Señor, que está padeciendo por alguna situación sobre la cual no tiene control, que se pueda deleitar en ti a pesar de ello, Señor. Que levante su mirada más allá de las circunstancias, porque Jesucristo no es una enseñanza, no es una doctrina, es una persona real que vino a tener una relación con nosotros. Gracias por este tiempo, Padre. Alabamos tu nombre. En Jesucristo. Amén.